vamos a hablar de un tema vinculado con la llamada guerra económica. El gobierno y particularmente el presidente de la República han señalado que contra Venezuela se libra una guerra económica, no se sabe por qué personas o por qué instituciones, simplemente generalizan diciendo que hay una guerra económica. Yo creo que es interesante aprovechar el programa de hoy para hablar precisamente de cuáles son los grandes desajustes que tiene la economía venezolana y quién eventualmente es el responsable de tales desajustes. Vamos a empezar, por ejemplo, con la política fiscal y particularmente con el gasto fiscal. En 1988, el gasto fiscal representaba el 28% del Producto Interno Bruto. En el 2012, este porcentaje se eleva a 44% del Producto Interno Bruto. ¿Qué indica esto? Indica que el gasto del Estado ha aumentado y que ha aumentado de una manera exorbitante, con lo cual ha generado problemas en otras variables económicas, como veremos más adelante, como por ejemplo es la liquidez monetaria y lo que es la inflación. Por otra parte, ese gasto desmedido del Estado ha generado un déficit fiscal equivalente al 15% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se ha financiado este déficit fiscal? Se ha financiado contratando deuda externa y se ha financiado a través de la emisión inorgánica de los medios de pago por parte del Banco Central. Quiere decir entonces que este gasto fiscal y esta acción de inyectar más dinero en la economía es de estricta y única responsabilidad del gobierno de Venezuela. Si a eso analizamos ahora la liquidez monetaria, nos vamos a encontrar que la liquidez monetaria creció entre 1998 y el 2013 86 veces. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. 86 veces creció la liquidez monetaria. Esto que generó un incremento de la demanda interna, una demanda interna porque la gente tiene mayor capacidad de consumo. Al ir al mercado a adquirir los bienes que necesita, se encuentran con que hay una oferta productiva inferior a las necesidades del país. De hecho, cuando uno analiza ciertamente la evolución de la economía venezolana, uno encuentra que las importaciones han bajado, uno encuentra que las exportaciones también han bajado. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible de este consumo exacerbado que existe en este momento en la economía por efectos de la ampliación de la liquidez monetaria se pueda ir al mercado? Bueno, simplemente se están consumiendo las existencias, los inventarios que tiene el país. Si las cosas siguen como van y con las dificultades que adicionalmente involucra para los comerciantes, para los productores, el acceso a los dólares, nos vamos a encontrar que en breve hasta las existencias que tienen las distintas empresas venezolanas ya no podrán satisfacer la demanda que se sigue presentando, una demanda incrementada. Este efecto de una demanda incrementada, aunada a la caída de la oferta productiva nacional, ha llevado sin lugar a dudas a la inflación, a una inflación que en el mes de septiembre fue del 4.4%, que nos da una tasa acumulada de enero a septiembre de 38.7%. Pero lo más grave de esto es que esa inflación acumulada, la inflación que se produce en el mes de septiembre además, el rubro de alimentos representa un 70% de incremento de los precios. Quiere decir entonces que la gente, cuando tiene que satisfacer lo que es la canasta básica para la alimentación de cada uno de las personas y de su familia, está incrementada en 70%. ¿Y de quién es
la responsabilidad de esto? Es responsabilidad, una vez más, del gobierno. ¿Por qué del gobierno? Porque el gobierno ha insuflado más dinero a la economía y por otra parte el gobierno desde el año 2007 comenzó a nacionalizar empresas, comenzó a tomar por asalto a las empresas existentes que producían lo suficiente para las necesidades del país y que al caer en manos del gobierno quedaron simplemente sin capacidad de producción o con una capacidad de producción disminuida. Y como hay una ley económica fundamental, la ley de la demanda, si la oferta es limitada y la cantidad de dinero en manos del público es alta, la consecuencia de todo eso no es más que la inflación. Si a este ritmo que llevamos de inflación en Venezuela, de 38% acumulada hasta septiembre, si a eso le agregamos los gastos que el gobierno va a efectuar para incrementar sus posibilidades electorales del 8 de diciembre y el pago natural de lo que son las prestaciones sociales, lo que son las utilidades, lo que son los aguinaldos, llegaremos a la conclusión que el efecto inflacionario que tendremos acumulado hasta el mes de diciembre será de aproximadamente el 50%, una de las más altas inflaciones del mundo. Y esto, repito, consecuencia única y estrictamente aplicada al gobierno. Si a eso le agregamos que los productores y los comerciantes necesitan acudir al mercado de divisas, y el mercado de divisas estuvo paralizado un tiempo, ahora se tomó la decisión de otorgar $100 semanales. De aquí a diciembre llegamos a la conclusión que el monto de divisas que se le va a otorgar a los productores y a los comerciantes está muy por debajo de las necesidades reales que tienen estos sectores para producir y dar satisfacción al consumo nacional incrementado. En consecuencia, estas empresas, para poder optar a los dólares, en muchas ocasiones tienen que ir a los mercados alternativos o mercados paralelos, cuyo costo es 6 o 7 veces superior al precio al precio establecido en la tasa de cambio oficial. Nos encontramos en consecuencia que ese pago adicional que tiene que hacer el productor para conseguir los dólares es un incremento en sus costos de producción que obviamente se tiene que reflejar en su precio de venta. En otras palabras, la cotización del dólar alternativo o dólar paralelo es el marcador de los precios de la economía. Ahora, ¿de quién es la culpa de que no haya dólares suficientes? Es producto, una vez más, de responsabilidad absoluta del gobierno, por la caída de la producción petrolera, por la caída del resto de las exportaciones, por el mantener unas ayudas externas onerosas que no le pagan al país, que el país no recibe absolutamente ningún ingreso por eso. Entonces, la mala administración del presupuesto de divisa nacional es exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. Así como estamos viendo, entonces, poco a poco estamos determinando quién es el responsable y quién es el que está haciendo esta guerra económica. Por otra parte, tenemos el tema de la deuda externa. En el año 1998, la deuda externa era de 25 millardos de dólares. En el 2013, hasta la fecha, la deuda externa pública es de 106.000 millones de dólares. O sea, este incremento en la deuda externa pública es única y exclusiva responsabilidad del gobierno, porque quien contrata la deuda externa pública es el gobierno y el pagador de esa deuda externa pública también es el gobierno. En consecuencia, la situación del incremento de la deuda externa y el servicio de la misma involucra que el Estado tenga que disponer una mayor cantidad de divisas para poder honrar los compromisos de la deuda externa. Pero esto no es todo, es que el gobierno sigue tratando de obtener financiamiento externo, con el agravante que el riesgo país de Venezuela es el riesgo más alto del mundo. En consecuencia, cuando Venezuela recibe un préstamo de un banco o de cualquier institución internacional, la tasa de interés que se le cobra a Venezuela es aquella marcada
por la tasa de interés que pagan los bonos americanos, sumado 10.6% de interés adicional. Es una prima adicional para compensar el riesgo del país. Entonces, un riesgo país de esas proporciones es una consecuencia directa de un mal manejo de la economía nacional. La percepción que se tiene en los mercados de capital internacionales es que las cosas no se están manejando adecuadamente en Venezuela y por tanto es más riesgoso prestarle a Venezuela y entonces requieren de recibir primas adicionales de interés para poder acceder o para poder aceptar otorgar un crédito a Venezuela. Por otro lado, las reservas internacionales. Las reservas internacionales estaban situadas en el año 2008 en 43.000 millones de dólares. Hoy, en esta fecha del 2013, las reservas internacionales son 22.000 millones de dólares. Uno diría, bueno, pero es una cifra sumamente importante, grande. Pero es que da el caso que el 75% de esas reservas internacionales están expresadas en lingotes de oro que están depositados en su mayoría en el Banco Central. En otras palabras, no es de una liquidez inmediata. En consecuencia, las reservas operativas que tiene el Estado venezolano se reducen a una cantidad de aproximadamente 1.650 millones de dólares, que es inferior a, digamos, que solamente permitiría cubrir un mes de importaciones. Este es el panorama que tiene la economía venezolana. Estos son los desajustes fundamentales que tiene la economía venezolana y, como podrán ustedes haber observado, todo producto de del mal manejo del gobierno, de las políticas públicas equivocadas y en la existencia de una falta absoluta de comprensión de cuáles son los problemas reales que tiene la economía venezolana, tratando de encontrar los responsables de tal situación en terceras personas, en los empresarios, en la oligarquía, en la burguesía, el imperialismo, puro bla bla bla, porque en realidad el único responsable de lo que está pasando en el país es el gobierno por su profundo desconocimiento que tiene del manejo de la economía. De hecho, los más prominentes funcionarios del área económica del gobierno nacional son los mismos que desde hace 14 años han venido poco a poco destruyendo a la economía nacional. Son los Merentes, son los Jordani, son los Ramírez, y esos Merentes, Jordani y Ramírez siguen estando en el gobierno y siguen estando en posiciones claves para el manejo de la economía. En consecuencia, si esta gente fue la que nos trajo a esta situación de desequilibrio tan grande que presenta la economía venezolana, difícilmente esta gente tendrá capacidad para sacar a Venezuela del hueco en que la han metido. Pero yo creo que esta reflexión del día de hoy no puede quedarse solamente en señalar los desajustes y las responsabilidades del gobierno. Yo creo que aquí hay que plantearse algunos caminos y algunas soluciones, y en ese sentido vamos a hablar un poquito sobre eso, pero fundamentalmente yo creo que la primera medida que tiene que tomar el gobierno es paulatinamente ir desmantelando los controles. Cuando hablo de controles, estoy hablando de controles de precio a los productos nacionales, estoy hablando de los controles de la tasa de cambio, del tipo de cambio. En definitiva, el gobierno tiene que liberalizar paulatinamente la economía para poder ir restituyendo los equilibrios perdidos por el accionar equívoco y erróneo e ineficiente del gobierno. Por otra parte, yo creo que una de las razones fundamentales que causa todo desajuste es la emisión inorgánica de dinero, porque como las fuentes de financiamiento externo se le han cerrado al gobierno, se le han cerrado porque no tiene
mundo financiero internacional no tiene confianza en el gobierno nacional o en las ejecutorias del gobierno nacional, y además de eso tienen dudas sobre la capacidad de pago que en un momento dado pueda tener Venezuela para satisfacer esas deudas contraídas, ese financiamiento externo se ha hecho cada vez menos posible de accesar por parte de la economía venezolana. En consecuencia, el gobierno, para poder financiar los déficits y estos desequilibrios que hemos señalado, acude a un expediente que es el peor que se puede hacer, que es la emisión inorgánica de dinero. Si el gobierno quiere realmente reconducir a la economía por caminos menos procelosos que los que estamos transitando, creo que una de las otras medidas que tiene que tomar el gobierno es precisamente esa: cerrar la emisión inorgánica de dinero. Por otra parte, el gobierno tiene que restaurar la confianza del inversionista, tiene que restaurar la confianza de los emprendedores, tiene que restaurar la confianza de los empresarios, porque la única manera en que los empresarios puedan invertir en el país y puedan trabajar en pro del país es que no haya la presunción de que en un momento dado pueden ser intervenidos por el Estado, o pueden ser multados, o pueden ser encarcelados, o pueden ser acusados de delitos económicos. Mientras ese clima persista en el país, aquí la gente no va a invertir, ni los nacionales ni los extranjeros, porque eso es una condición fundamental para que se pueda pensar en una recuperación de la economía nacional. Por otra parte, hay que establecer paulatinamente una tasa de cambio que sea el reflejo de la oferta de divisas que tiene el país y la demanda de divisas que tiene el país. Ese juego de la oferta y la demanda tiene que ser el que determine el nivel de la tasa de cambio. Mientras aquí se mantengan tasas de cambio artificiales, como es precisamente la tasa de cambio que se aplica a las importaciones que financia Caribe, esa es una tasa de cambio que no es realista, una tasa de cambio que está fuera de la realidad nacional. Mientras esa situación de tasas de cambio que no reflejen la realidad nacional va a generar el mercado alternativo, el mercado paralelo, la gente acudiendo al mercado paralelo, y adicionalmente a ello demandar mayor cantidad de dólares. Hoy por hoy, cuando a usted se le cierran las posibilidades de ahorro, cuando usted tiene recursos que va a tener ahora en mayor medida en diciembre, cuando le paguen sus utilidades, etc., ¿usted qué tiene que hacer? ¿Usted se va a comprar un carro? No hay carro. ¿Usted se va a comprar una casa o un apartamento para después alquilarlo y vivir de eso, invirtiendo los ahorros que ha hecho? Tampoco lo puede hacer por el temor que existe que le sea confiscada su casa y que no le sea devuelta. Entonces, ¿qué hace la gente con sus ahorros? La gente con sus ahorros compra línea blanca, pero ¿cuántas neveras puede usted comprar? Usted compra una nevera, compra una lavadora, pero no puede comprar 20 lavadoras y 20 neveras. En consecuencia, la línea blanca y la línea marrón, que también son de alguna manera una manera de protegerse contra la inflación y contra el mal manejo de la economía venezolana, también poco a poco están siendo vedadas. Entonces, ¿qué le queda al consumidor venezolano con los excedentes de ingresos que pueda tener? No le queda otra alternativa sino que situar sus ahorros en dólares. Y la manera en que puede situar sus ahorros en dólares es concurriendo a los mercados paralelos, porque sencillamente no tiene acceso ni a Cadivi ni tampoco a la nueva subasta que acaba de abrir el SICAD. Entonces, vista esta circunstancia, el gobierno tiene que tratar de establecer una tasa de cambio realista y que sea el reflejo del movimiento de la oferta y la demanda. Por otra parte, debe el gobierno incentivar a la producción nacional y particularmente al sector de alimentos, que es el que más embate sufrió por efectos de la inflación. El gobierno, en consecuencia, tiene que liberar los precios para permitir que las empresas puedan producir a su capacidad real de producción y tratar de incentivar también la producción
producción agrícola, agroindustrial, de tal manera que la oferta productiva del país aumente y la oferta productiva del país pueda satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Desde ese punto de vista, ese es un factor que contribuiría a ir mermando el nivel de la inflación. Y por último, yo creo que la medida más inmediata que tiene que tomar el gobierno es precisamente salir de esos ministros que están en el área económica que nos han traído a esta situación de angustia, de desempleo, de falta de inversión, de un consumo exacerbado. Esta gente tiene que salir del gobierno para que el gobierno pueda buscar a otras figuras, a otras caras que tengan una visión diferente de lo que es el manejo de la economía, porque con la visión de estos señores estamos exactamente en el mismo sitio. De la prueba evidente es que el presidente anunció una serie de medidas económicas. ¿Y cuáles son las medidas económicas que se han adoptado? La única medida que yo conozco es que se va a colocar en el mercado $100 semanales para satisfacer las necesidades de importación. Y la otra, facilitar mediante la eliminación de algunos controles el proceso de importar mercancías en el país. Entonces, estas 5 medidas que he señalado, que repito para que queden bien claras: la eliminación del control de precios, la prohibición de la emisión inorgánica de dinero por parte del Banco Central, la restitución de la confianza al empresario, el incentivar la producción nacional y establecer un tipo de cambio realista y no artificial, y salir de estos señores que forman parte del gabinete económico, es, a mi juicio, lo que tendría que hacer el gobierno para garantizarle a los venezolanos una mejor vida en este país. Así que hasta aquí las reflexiones del día de hoy. Le agradezco mucho al equipo técnico por la colaboración prestada. Los espero el próximo miércoles para seguir conversando sobre otros temas de interés nacional. Así que buenos días, pásenla bien.